2024 vamos a verlo con DWS Xtrackers. Hablemos de ETFs con Xtrackers. Antonio Rollo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, ¿qué tal todo? 2023, ya lo podemos ir almacenando, ¿no?, en el archivito, pero ha sido magnífico. Pero, ¿y el 24? Una gran pregunta, ¿no?, para el mes ahora mismo, después de todo eso. Bueno, el 2023 es que acabó con un rally espectacular, ¿no? Solo China acabó en negativo, si no recuerdo mal. En renta variable desde el 27 de octubre pues todo subió como un 15-20%. Y en renta fija, pues hombre, ante las expectativas de bajadas de tipos en 2024, que no estaba siendo un año bueno para ella y para la renta fija en general, pues hombre, los tipos subieron del 2 al 4 en Europa y del 4,5 al 5 en Estados Unidos, pues ese rally pues al final consiguieron rentabilidades muy decentes, ¿no? 2024, la gran pregunta, ¿no? Nosotros hicimos las perspectivas en DWS a mediados de noviembre, principios de diciembre, con lo cual ya hemos llegado a los objetivos, básicamente. Es cierto que ha corregido un poco a principios de año, pero no ha cambiado nada en el escenario de las premisas. Esperábamos un soft landing, se tiene que producir por parte de Estados Unidos, esperamos bajadas de tipos por parte de los bancos centrales. ¿Soft landing nos lleva a recesión técnica? Perdona que te interrumpa. Correcto, o sea, nosotros esperamos una recesión técnica. Los modelos nos dan, si miramos las curvas de 2-10, del 2 menos del 10 menos del 2 años, o el 2 contra el 3, en función de cómo lo quieras medir, sigue estando negativo, y es un indicador de recesión que siempre se ha cumplido, llegará antes o después, pero sí que esperamos una recesión técnica, no esperamos un hard landing. Pero vamos, es una de las premisas que se tiene que cumplir para este 2024, ¿no? ¿Dónde debe vigilar en 2024 el inversor? Cosas que diga, esto hay que mirarlo porque es lo que va a mover el mercado. ¿Dónde tiene que mirar? Bueno, son los viejos conocidos. Están los riesgos geopolíticos, aparte de las guerras y conflictos bélicos con el trauma que consideran. El 50% de la población mundial vota a elecciones. Y normalmente el mercado mira más el resultado de las elecciones que lo que pasa en los mercados, ¿no? El claro ejemplo es un poco Trump. Ha ganado en el caucus de Iowa y bueno, todo parece ser que puede ser candidato republicano y bueno, pues generó ciertas dudas, ¿no? Luego está, por supuesto, la inflación, que está claro que 2,8, 2,9 en función de donde mires, pero va a ser lateral, va a ser muy difícil bajarla de ahí. Pues esperemos, habrá que ver la productividad y los costes energéticos. Inflación, bancos centrales, bajadas de tipos, esperamos 3 bajadas de tipos para Europa y Estados Unidos. Veremos si se cumplen, porque si suben los salarios y se mantiene el consumo, vamos a ver cómo se aplaca la inflación. Si eres estricto en lo económico, hay que ver un poco que, aunque ingreso real es mayor, hay que ver si se cumple. Y luego, por supuesto, China e India, que con China que consigue, pues, me dio otro día un dato de crecimiento del 5,5, que parece que las medidas están ya funcionando, ¿no? Ha habido un poquito de paro más, pero bueno, a lo mejor por eso el PMI, pero bueno, lo de siempre. Riesgos geopolíticos, inflación, bancos centrales, China e India y un poco de inteligencia artificial, pues hay productividad. Pero vamos, esos son un poco los focos. Viendo tercer y cuarto trimestre en Estados Unidos y que vosotros veis ese aterrizaje suave en la economía, ¿cuándo? Decías, más antes, más después, pero... Hombre, yo creo que la recesión técnica, según los modelos, como decía, han bajado 10 puntos. Antes estaban en torno al 95 de recesión, estarán al 80 y tantos. Hay que entender que las condiciones bancarias en Estados Unidos, sus tipos tan altos, siguen pesando. Aunque solo hablamos de las grandes, el 70% de la economía americana son compañías que tienen menos de 250 empleados. Entonces, si las condiciones de los intereses bajan, pues estas compañías tendrán más beneficio y podrán tirar un poquito más del consumo, ¿no? Con lo cual, esperamos algo que sea algo técnico. Es cierto que los ahorros disponibles pues, ha bajado y que, bueno, pues que los beneficios por acción deberían estar un poco, solo esperamos de un dígito, con lo cual, algo técnico, segundo trimestre es un poco el escenario. En Europa se ve un crecimiento bastante más pequeño, se espera también que sea más pequeño, hemos visto también cómo va Alemania, sobre todo con ese menos 0,3 en 2023. ¿Cuáles creéis que pueden ser los pilares para que Europa mejore esas perspectivas y si tiene visos de mejorar esas perspectivas en un entorno tan complicado como el que estamos? Bueno, esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Es decir, Europa tiene un crecimiento, va a tener un crecimiento este año muy pequeñito. Este año prevíamos un crecimiento del 0,8 y el 2025 es el 1,3, es decir, un crecimiento muy exiguo, muy bajito. El tema es cuáles son las palancas, ¿no? Que es lo que me preguntabas, que va a hacer que esto a lo mejor se dispare un poquito más.
están cambiando un poco las tornas. Normalmente era la demanda externa la que tiraba bastante y ahora es la demanda interna. Ya no estamos exportando tanto, el comercio global se está bajando, con lo cual ya no podemos depender tanto de ello. Luego también estamos positivos en infraestructuras y en la parte de construcción, en residencial, sí bajan los tipos de interés. Hay un estudio del ECB que dice que si por cada 1% que suben, las casas bajan un 5%. Con lo cual, si hay bajan un poco los tipos, debería ayudar. Y bueno, y luego al final tienes un poco todas esas mejoras de productividad que tienen que intentar asumir, ¿no? Y luego en la parte de consumo interno, que es un poco lo que tiene que tirar, pues si bajan los tipos, bajan las condiciones de financiación, las facilitan, pues debería tirar un poquito más, ¿no? ¿Renta variable o renta fija? Porque el año empieza con mucha fuerza en la renta fija también en la entrada de dinero. Correcto, es decir, el año pasado en la parte de ETFs prácticamente acabó, durante mucho tiempo el año veíamos más entradas en renta fija que en renta variable. Al final acabó 50-50, a lo mejor incluso un poquito más en equity, por el rally de final de año. Lo que estamos viendo es que la renta variable está como un escenario, esto que llaman los ingleses Goldilocks, ¿no? De crecimiento continuado y sostenible, que es lo que vimos a final de año, aunque ahora se ha torcido un poco, y en cambio, además el índice de VIX está por debajo de la media de los últimos 10 años. En cambio, la volatilidad en renta fija, el MOVE Index que llamamos, que es la volatilidad de los bonos soberanos americanos, está en máximos desde el 2008. Con lo cual quiere decir que hay como el de renta variable está muy tranquilo y el de renta fija está como muy nervioso, ¿no? Con lo cual, desde un punto de vista de carteras, hay que estar muy diversificado y hay que ser muy cauto. Y como hemos dicho al principio, estamos cautos en renta variable. Si pudiera dar un mensaje, neutrales en riesgo, cortos de duración, beneficiando un poco el investment grade, estamos más positivos en Europa y Japón que en Estados Unidos. Vemos potencial en small caps, que están muy baratas, y creemos que el oro debería ser un componente importante de la cartera para intentar reducir volatilidad. ¿Alguna idea más de nombres concretos? Ya os has dicho bastante. Os he dicho, sí, bueno, yo creo que al final las small caps europeas están muy ¿Frente a las americanas? Frente a las americanas. Y en ambos lados del Atlántico, pero vamos, sobre todo si miramos Europa, si cogemos un stock 600 o un MSCI Euro, pues a lo mejor las small caps tienen un descuento en términos de PER mayor y deberían corregir. En términos históricos, las small caps dan un 3% más anual que las grandes. Bueno, pues debería ser una buena idea. Japón está trasladando muy bien los precios y está aumentando sus beneficios por acción, y el yen está débil, con lo cual debería seguir impulsando. Y en renta fija, a ver, aquí la gran duda que tiene el inversor siempre es si me quedo con un interés muy alto a corto o me anclo a un plazo más largo pero una rentabilidad más baja, ¿no? Por el tener que cambiarlo dentro de ese corto plazo. Por el riesgo, ¿no?, de reinversión que puede tener. Y yo creo que, bueno, en Xtrackers hemos lanzado una serie de ETFs de vencimiento definido. Yo creo que ayudan en el investment grade, ¿no?, a cumplir con los objetivos de, bueno, me anclo a un 3.6, 3.5 durante más tiempo, y aunque pueda obtener, pues eso, un 3.90 a corto plazo, bueno, pues me anclo a una rentabilidad más larga durante más tiempo. Pues muchísimas gracias. Antonio Royo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers. Buen año y buen negocio, y buen día también, claro. Muchas gracias, José Antonio. Hablemos de ETFs con Xtrackers.